Señor presidente, nuevamente buenas tardes a todos los que nos siguen en esta transmisión, a los señores secretarios, a los compañeros concejales. Felicitar al doctor Jaime por traer a la mesa este debate. Yo creo que es un debate muy necesario para la ciudad, sobre todo en clave de nuestras metas, del plan de desarrollo, y eso sumado a la gran estrategia que tenemos de la reactivación económica. Recordemos que una cosa es el sueño de vivienda propia, que hoy en Medellín obviamente van a estar buscando todos los ciudadanos y que hoy quieren todos los ciudadanos, y otra, el detonante económico de cuántos empleos se podrían generar en la ciudad a través de la construcción, pero sobre todo de la buena construcción. Yo le agradezco a la Secretaría General que me va a colaborar con la presentación, si lo puede poner en pantalla completa, que he tenido problemas con la misma. Se acaba de ir de la pantalla, pero quiero arrancar por donde empecé en la introducción. No nos queremos nosotros poner a recordar la gran tragedia del Space, repito, la Torre 6 se cayó en el año 2013, el 12 de octubre, luego la demolición de la Torre 5, que fue en febrero de 2014, y su posterior implosión en septiembre de 2014. Hay muchos propietarios, muchas personas que hoy ven frustrado su sueño de vivienda propia debido a que confiaron en la buena fe de muchos constructores y que hoy desafortunadamente están en situaciones lamentables, como no es solo Space, sino también es el edificio Ascensi y Continental Towers, que a través de redes sociales nos damos cuenta que se vienen robando el edificio, y estas personas, no solo los de estas edificaciones, hoy siguen facturándole al municipio de Medellín temas como el impuesto predial, que ese sea mi primer mensaje, y casi que a modo de conclusión, para pedirle a la Secretaría de Hacienda que revisemos por favor el estado de los contribuyentes que hoy no tienen su vivienda propia, pero que desafortunadamente se les sigue facturando esa obligación del impuesto predial de edificios que ya han sido demolidos. O sea, hacer un llamado de urgencia al doctor Oscar, al secretario de Planeación, al doctor Carlos Mario de Gestión y Control Territorial, para que articulemos una mesa de trabajo en este sentido. Esta concejala, ustedes lo saben, es viviendista de corazón. Tengo varias comisiones accidentales, la de protección a moderadores, la de edificios enfermos y estafas inmobiliarias, la de arriendo temporal, la de mejoramientos de vivienda, y creo que todas se van, digamos, sincronizándola también para revisar temas de POT con la doctora Dora Saldarriaga, con el doctor Carlos Alberto Zuluaga. Entonces, de manera juiciosa, yo creo que tenemos que hacer nos tenemos que encadenar en ese propósito, en ese trabajo, y decirle lo mismo a la administración. Yo creo que las dependencias que tienen que ver con vivienda en Medellín no pueden ir como por independiente, es decir, creo que tanto ISBIMED, la empresa de desarrollo urbano, planeación, gestión y control territorial, como lo dijo el doctor Carlos Alberto Zuluaga, tienen que jugar un papel protagónico, incluso la Secretaría General. Si vamos a planear Medellín, si vamos a ordenar a Medellín desde el territorio, si vamos a acercar, como lo bien y acertadamente lo dijo el doctor Zuluaga, a los curadores con el municipio de Medellín para ser eficientes y no generar incertidumbre, pues tenemos que empezar por la administración. Lo mismo el DAGRED. Tenemos que tener una mesa de articulación, vivienda que se construya en Medellín, subsidios de vivienda que ponga el ISBIMED en nuevas construcciones. Ojo, porque el indicador de vivienda se mide en viviendas iniciadas y viviendas terminadas, es decir, cuántas efectivamente alcanza esta administración a iniciar, cuántas terminan, quiénes son los constructores. Como también lo dijo Carlos Alberto Zuluaga, Camacol es muy juicioso, y como gremio siempre está tratando de garantizar que esos constructores sean eficientes, sean personas que le responden a las comunidades, pero tenemos que lograr una sincronía, una sinergia entre lo público y lo privado, primero para que estas situaciones no vuelvan a existir. Ojalá no vuelvan a suceder. Medellín no puede ser la capital de las estafas inmobiliarias, ni tampoco puede ser la capital de las construcciones enfermas. Creo que tenemos un gremio responsable
no todos son malos, como también decía el doctor Jaime Cuartas, pero sí tenemos que tener mayor rigor desde lo público, desde que empieza la ejecución, si aplicamos subsidios, saber en qué condiciones se le están aplicando los subsidios de vivienda a sus proyectos inmobiliarios y quién es el constructor, pero además no nos podemos olvidar de las personas que ya padecieron o que hoy se encuentran en dificultades. Yo quiero arrancar con estos 4 puntos, el marco pues, legal del debate y construir una triada, los escenarios y cifras y también una simulación de escenarios, de ejercicios hipotéticos y una construcción de acciones conjuntas. Yo no quiero que esto sea solo un debate donde nosotros los ponentes sobrediagnosticamos una situación que ya está en Medellín diagnosticada, pero no tengamos acciones contundentes y claras con quienes están hoy con dificultades por las edificaciones enfermas, que dejaron de ser propietarios, porque uno no puede decir que alguien es propietario cuando su edificio lo implosionan o se cae, incluso cuando el edificio puede tener una posible falla estructural y una patología y uno está durmiendo en su casa pensando que el edificio se va a caer. Entonces, ¿qué criterio vamos a tener desde este consejo? Se nos viene una responsabilidad no menor con el POT del año entrante y con la incorporación de suelo. Yo creo que este consejo es un consejo juicioso, este consejo no traga entero. Nosotros vamos a revisar con rigor todo lo que llegue acá, porque es que acá hay una cosa clara, y es que somos un valle. Topográficamente, las situaciones de carga de nuestras laderas o de la ciudad de Medellín, pues obviamente tienen que ser responsables desde el análisis técnico para poder edificar o para poder construir. Lo dijo Daniel Carvalho y el concejal Fabio y esta concejala cuando también hablamos del debate de renovación urbana. Y ahí voy a hablar del doctor Wilder de la Duque, ha sido un hombre juicioso y responsable, nos ha invitado a que conozcamos los proyectos de renovación, los planes parciales, hay otros que tienen que volver a este consejo. Entonces, vamos a detonar la renovación urbana en la ciudad, la construcción de viviendas, pero con responsabilidad. Esta concejala no va a permitir que se juegue con el sueño de vivienda propia de ningún medellinense y mucho menos con los recursos públicos aplicados en subsidios para que se le entreguen a firmas constructoras, con el perdón, repito, de Camacol, que de pronto no sean responsables. Y yo sé que el doctor Eduardo en eso impone rigor, impone seriedad como gremio, pero que nos volvamos en esa capital que le está construyendo el sueño de vivienda propia a los medellinenses. Siguiente, por favor. Yo les voy a dar unas cifras, unos datos. Me colaboran con la diapositiva, por favor. Siguiente. Que ya lo habló anterior, por favor. Ya lo habló Jaime y es la ley 1796 de 2016, que me parece pues muy importante volverla a proyectar porque se nos quedó algo muy importante. Yo lamento que acá no esté el área metropolitana y tenemos que ser juiciosos y rigurosos, pero es que acá no estamos hablando del Acuerdo Metropolitano 05 del 2014, que se está desconociendo para mí completamente, y este es un mensaje para Daniel Duque y para Simón. Nosotros tenemos que hablar de construcción, pero también en clave de sostenibilidad y cómo proyectamos la ciudad, no solo, sino cómo proyectamos el Valle de Aburrá. Yo lo digo con respeto. A mí el municipio de Sabaneta me pareció que fue muy potente para los constructores, pero me parece mal planeado, con fines de tener un Valle de Aburrá potente al 2030, al 2050. Y si no ponemos los ojos atentos, va a pasar lo mismo con el municipio de Bello. Entonces nosotros tenemos que replantear y revisar los modelos de ocupación que tiene el POT nuestro, que claramente habla de la no construcción en ladera, que eso también lo ha dicho el doctor Fabio, y habla de cómo protegemos el borde urbano y cómo nos dedicamos a construir desde el centro de la ciudad. Entonces, ojo, porque estamos desconociendo ese acuerdo metropolitano, que yo sí quiero, doctor Jaime, usted como líder de este debate, que nosotros incluyamos al área metropolitana en estos temas de ciudad. El decreto 945 de 2017, digamos que es como el reglamento, el manual o la guía, o lo modificó parcialmente, todo lo que tiene que ver con construcciones sismorresistentes con la norma NSR10. Esos son como los requisitos mínimos, digamos, que garantizan
que se cumpla el fin de salvaguardar vidas. Eso es muy importante. Incluso, doctor Jorge de Lisbimeda, incluso para el tema de mejoramientos de vivienda. Yo pues no tengo en detalle cómo se vienen ejerciendo, pero cuando yo era gerente de Viva, los temas que tienen que ver con la estructura, con el techo, por ejemplo, un mejoramiento de vivienda de techo. Si la estructura que se va a modificar no cumple con la NSR 10, pues estaría generando de pronto una catástrofe, Dios no lo permita, e invirtiendo recursos públicos donde no se deben invertir. Entonces tenemos que ser muy juiciosos y que todas las edificaciones de vivienda nueva, incluyendo las de mejoramiento de vivienda que tengan que ver con la estructura, vayan amparados y estén dentro de los lineamientos de la NSR 10. Adelante, por favor. Vamos a observar la norma desde estas cuatro componentes: la responsabilidad estatal, que le asiste a la administración y a nosotros como concejales, la responsabilidad ética y profesional, que no solo nos asiste a nosotros, sino también a los constructores, el componente financiero y el componente social. Adelante. Esta es, digamos que, la dupla normativa, pero que ahora se arma la triada, como yo bien se los decía, con el Acuerdo Metropolitano de la Construcción Sostenible, que es el 05 de 2014. Entonces, la Ley 1796 de 2016, que se enfoca a la protección del comprador de vivienda, y digamos que le impone un carácter o un criterio de incremento de seguridad a las edificaciones en el ejercicio del fortalecimiento de la función pública. El decreto que les hablaba, el 945, que tiene que ver con la reglamentación de las construcciones sismorresistentes, y este acuerdo metropolitano, repito, reitero, se está desconociendo y no está el área, que tiene que tener unos factores muy importantes, que son los factores físicos y bióticos, que son determinantes del lugar, las características socioeconómicas y dinámicas de la ocupación, la habitabilidad en el medio ambiente construido y la intensidad de lo que llamamos metabolismo urbano. Mire, hay una cosa que es muy importante y que tampoco se ha tocado acá, y es que me parece muy importante entender que en el 2012, en clave de sostenibilidad, Colombia emitió 258 millones de toneladas de emisiones de gases, según el IDEAN, y de esas, digamos que el 30% está asociado a la actividad constructiva en el Valle de Aburrá y el 35% a las fuentes de emisión en el área. Entonces, es muy importante no solo pensar en ese pasivo que va a tener la ciudad cuando se construye, sino que al demoler es una doble carga también de CO2, hablando de la construcción en clave de sostenibilidad, que hoy poco se habla de ese tema. Entonces es muy importante que incluyamos al área metropolitana y que tengamos en cuenta este acuerdo metropolitano. Siguiente, por favor. Estos son digamos, el contexto de los escenarios y las cifras. Voy a hacer un contexto en el marco de las respuestas al cuestionario, los escenarios, la espacialización de los escenarios y el marco global de las afectaciones. Siguiente, por favor. Mire, esto es muy importante. Todo el debate hemos hablado desde que inició el doctor Jaime de las 75.528 inspecciones visuales, que a mí me gustaría, yo sí le voy a pedir a la doctora Letia, pues nos hemos visto, pero no hemos tenido la posibilidad de hablar y de trabajar. A mí me gusta hacerle seguimiento, incluso que nos inviten a los concejales cuando vayan a tener mesas técnicas o de visitas a posibles edificaciones en riesgo. A este consejo de la ciudad hay que hacerlo partícipe, no solo de cuando ya está el problema y se va a implosionar, sino del seguimiento y las garantías que se le pueden dar a los ciudadanos. A mí jamás me han invitado. Y les cuento, de 75.528 inspecciones visuales por riesgo estructural, eso es una ventana de hace 15 años y me parece dramático. Porque una cosa es decir 75.000, pero ¿en qué tiempo? Es decir, de 2004 a 2019, esa es la proyección que tenemos, por lo que podría ser una proporcionalidad a lo que son más o menos 5.000 anuales. Eso es escandaloso en una ciudad como Medellín. Entonces, ¿qué confianza le vamos a dar al propietario o al usuario o al ciudadano que quiere satisfacer su sueño de vivienda propia cuando decimos que en la ciudad de Medellín hay más de 5.000 solicitudes de reclamaciones anuales por posible riesgo
estructural. Otra cosa que tampoco lo hemos dejado claro, una cosa es el riesgo estructural, que eso lo entenderán mejor los arquitectos. Yo soy abogada, digamos que es una gomosa, y me perdonan la expresión, de la vivienda y de estos temas, y por eso estoy haciendo mi maestría en estudios urbanos regionales en la Nacional, especializándome e investigando el tema de gestión del suelo para vivienda de interés social en Medellín. Pero hay que distinguir entre lo que es un problema de la estructura, entre lo que tiene que ver con el sistema de soporte del edificio, y lo que tiene que ver con las patologías, que es lo que comúnmente o tradicionalmente llamamos, los que no somos arquitectos, enfermedades del edificio. Entonces, ojo que hay que ponerle ahí a eso, doctora Aletia, el ojo, y al doctor Carlos Mario, porque si tenemos 75.000 reclamaciones de 2004 hacia acá, también qué suerte han corrido esas reclamaciones, porque es que la gente, el usuario, el ciudadano, por redes, por teléfono, llaman a los concejales y le dicen: yo llevo 10 años y nadie me solucionó. Space, ¿cuánto lleva Space? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el seguimiento, y qué responsabilidad también nos asiste con la administración pública, pero sí darle garantías a los ciudadanos. Siguiente. Estos son unos escenarios, y antes de continuar con esos escenarios, yo también quiero pedirle al doctor Loaiza es cómo, y me voy a marginar un poquito del tema técnico y público, a pasar a la esfera de lo privado para hacer una sugerencia, una recomendación respetuosa, y es: ¿qué responsabilidad le asiste al residente que está trabajando en una obra en el sector privado? Pues les digo, estimados compañeros concejales, hay residentes que están 24/7 en una obra respondiendo por ella, y hoy su salario está entre 1.200.000 a 1.500.000. Entonces, también como gremio, qué bueno que se revisen quién es el responsable y cómo está remunerado, porque tampoco podemos dejar al garete la responsabilidad de los residentes en el tema privado, y la responsabilidad que les asiste en la ejecución de una obra que finalmente va a terminar siendo el sueño de vivienda de todos los medellinenses. Esto es la sectorización por comunas de estas solicitudes, que me parecen cifras por demás escandalosas. La comuna 8, Villahermosa, tiene 9.495 solicitudes. Yo me permití estratificar. En el estrato 1 el 35%, en el estrato 2 el 39%, en el estrato 3 el 24%. ¿Qué quiere decir eso? Casi que el 100%, mejor dicho, de esas reclamaciones está en la gente menos favorecida de esta ciudad. En la comuna 13, San Javier, 9.390, el 35% en el estrato 1, el 39% en el estrato 2 y el 21% en el estrato 3. Comuna 1, Popular, como pueden ver ustedes, son las zonas o sectores menos favorecidos de la ciudad de Medellín. La comuna 1, 9.067, de las cuales el 37% está en el estrato 1 y el 63% en el estrato 2. Yo voy a pedir que con rigor se revise ese tema de la comuna 1. Me preocupa mucho la cifra de 63% de las reclamaciones en el estrato 2. Yo quisiera profundizar, y por medio de derecho de petición lo voy a enviar. Quiero en detalle hacer unas revisiones de este asunto, porque de verdad que preocupan. En Manrique, 6.729, el 26% en el estrato 1, el 59% en el estrato 2 y el 15% en el estrato 3. En San Cristóbal, 2.579, y en San Antonio de Prado, 2.043. Esto lo hice porque quiero que mis compañeros concejales, que muchos tienen cariño especial por algunas comunas, por algunos sectores, pues puedan viendo cuál es el escenario y el panorama. Siguiente. Esta es la espacialización de los escenarios. Es muy fácil cuando uno le dice hay 75.000, pero bueno, ¿dónde están o cuál es la realidad? En el caso de Robledo, mi comuna, donde yo nací, donde yo crecí, comuna 7, hay 3 proyectos, que son 2.818 inmuebles y 72 viviendas. En Villahermosa, un proyecto, 48 viviendas. En Laureles, ojo señores, en Laureles un proyecto con 12 viviendas. Y ahí no está, yo no creo que sea interés social.
Entonces, tenemos que poner el ojo, tenemos que llamar particularmente la atención que esto no es un tema de estratificación, es que el edificio mal construido es el de vivienda de interés social y el estrato 1 y 2. Y ojo, ojo, y ahí sí hago hincapié en lo que decía el doctor Zuluaga, cómo están trabajando los curadores. Tengo conocimiento de que hay proyectos licenciados para vivienda de interés prioritario y los terminan ejecutando como vivienda de interés social. Ahí tenemos que poner especial atención. Tenemos que trabajar con rigor, independiente de quién sea el promotor inmobiliario, si hay recursos públicos o no, pero es cómo licencian y cómo construyen. O sea, nosotros también tenemos que ser la tara de lo que no se está haciendo bien. En el caso de San Javier, un proyecto, 416 viviendas, me pasé la América, un proyecto, 8 viviendas y 6 locales comerciales. En el poblado, ojo, estrato 6 de Medellín, 5 proyectos, 550 viviendas. En Guayabal, un proyecto, 610 viviendas y 10 locales comerciales. En Belén, 2 proyectos, 296 viviendas. Yo les garantizo que cuando arrancamos este debate, ninguno de mis otros compañeros concejales se hubiese imaginado que en el poblado, ojo, hay solicitudes que podrían perjudicar alrededor de 550 viviendas. Y se sigue construyendo en el poblado y se pretende construir más. Entonces, ojo, que se construya, se puede hacer bien, pero que le vamos dando soluciones a todos estos temas. Siguiente. San Cristóbal, 3 proyectos, 667 viviendas. Yo quisiera haber traído más en detalle y con nombres, pero se nos volvía muy extensa, pero esto es para que ustedes entiendan qué está pasando en Medellín y qué es lo grave de esta situación. Y en San Antonio de Prado, un proyecto con 160 viviendas. Adelante. Digamos que esto es como el escenario y las cifras redondas. 10 de las 16 comunas, 2.818 inmuebles, 2.839 viviendas. Recuerden que este plan de desarrollo se propuso construir 5.720 viviendas. Y eso es lo que nosotros esperamos. Ojalá fueran más. Con la EDU de la mano, con gestión y control territorial, con el ISBIMED, trabajando por eso. Pero mire, acá casi que más de la mitad del plan de desarrollo nuestro hoy en Medellín tiene afectaciones. Entonces, no es que construyamos las 5.720, pero que entonces la mitad tengan problemas. Es que se construya bien, que haya certidumbre, que las personas de verdad puedan creer en que sí se va a construir una Medellín de propietarios, no que les vamos a dejar un problema. Y 16 locales. Siguiente. Simulación de escenarios. Ojo, esto es un ejercicio de futuro. Y yo quiero que la Medellín futuro no siga teniendo estos problemas, sino que con contundencia, con determinación, con rigor técnico, jurídico y financiero, nos volvamos en el aliado del sector privado para construir. Es que yo estoy de acuerdo. En Viva siempre lo dije, el esquema jurídicamente permite las fiducias, cómo vamos a trabajar los temas, pero también lo expuso ahora Camacol y es sobre el amparo de perjuicios patrimoniales a estas personas. Y es que empieza a operar desde el 2021. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente de aquí hacia atrás? Independiente de que la norma tenga un régimen de transición. Entonces, lastimosamente, en nuestro país tienen que suceder estas situaciones para que se vaya legislando y ese es el proceso de aprendizaje excelente que sea en el 2021, pero ¿qué va a pasar de aquí para atrás? ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Entonces, según las respuestas de los cuestionarios, el 80% de las edificaciones del municipio de Medellín dentro del registro de catastro están en zona urbana. Estas edificaciones, digamos que son el 70% o albergan el 70% de los habitantes del municipio. Ojo con este dato que es muy potente, como dice Gabriel Tip. Pero llevemos esto a cifras. Entonces, según el censo del DANE 2018, serían 1.663.435 personas de 2.376.000, eso con el censo de 2018. Entonces, la situación es crítica, se los escribí a mis compañeros de bancada por el chat, la situación es dramática, entonces no podemos decir construyamos, incorporemos suelo, reactivemos la economía por el COVID, pero de cualquier manera, no señores, repito, este consejo es serio, este consejo es estudioso
Y lo que no queremos acá es que con recursos públicos se juegue con el sueño de vivienda de ningún medellinense, incluso con los que no tengan subsidios. Tenemos que velar y garantizar que cualquier persona del estrato 1 al 6 que compre su vivienda propia tenga la garantía, la certidumbre de la estabilidad de la estructura. Siguiente. Este es digamos, el ejercicio del escenario. La población promedio por hogar es de más o menos 3 habitantes, mínimo una familia tiene 3 personas. Si hablamos de 2.818 inmuebles contados como viviendas, más las viviendas que pues digamos que en algún momento o actualmente presentan afectaciones, serían 5.657 viviendas. ¿Cuál sería el escenario de las familias o los habitantes perjudicados? 16.971. Entonces es grave porque el potencial de habitantes en riesgo por actividad sísmica, como se los especificaba en la anterior, es de 1.663. 100 veces, digamos, 100 veces más sumado o multiplicado el problema. Entonces, la corresponsabilidad que tenemos en materia de regulación, vigilancia, acompañamiento a las comunidades, y eso, repito, reitero, de mano de la administración municipal, no solo del ISBIMED, sino de gestión y control territorial, de todas las interdependencias que tienen que ver con este tema, tiene que sumarse a la labor de nosotros como concejales y sumado a la responsabilidad del gremio de la construcción, y todo esto anclado a la triada que yo presenté al inicio. Esto es un escenario hipotético, yo no quiero generar terror con esta intervención, pero sí quiero que cada uno pueda simular o proyectar a qué nos estamos enfrentando y qué nivel de certidumbre o incertidumbre queremos que tengan los medellinenses cuando van a comprar su vivienda propia o cuando van a recibir su vivienda propia. Siguiente. Esto es muy importante y va para mis compañeros que les gusta el tema de la salud, el doctor Fabio, el presidente, el doctor Dit, quienes les gusta el tema también de la educación, el doctor Corredor, el doctor Alex, que son muy juiciosos. Yo también considero, y no es solo el tema de vivienda, que nosotros tenemos que hacer una revisión muy, muy importante de cómo están las estructuras públicas en la ciudad y si hay también situaciones de vulnerabilidad. Tengo yo los datos y es una labor muy importante de mi equipo de trabajo, el cual valoro. 8 son estaciones de bomberos, 3 no, ojo, estaciones de bomberos, 3 no cumplen con parámetros de la NSR10. Habría casi que hablar de una sustitución. 12 con intervención en elementos estructurales y 3 con intervención en elementos no estructurales, pero igual entonces hay que intervenirlos. 9 edificios por el sector salud que son públicos, ojo, sin estudios de vulnerabilidad. Y se habla de 494, doctor Albert, de carácter educativo, 313 públicas y 181 de privados, y allá van nuestros niños. Y todo el mundo estaba preocupado que porque los niños no iban al colegio, regálme 5 minutos, por favor, presidente, que los niños no iban al colegio y ya en clave de reactivar esta nueva normalidad y la economía van a arrancar, pero ¿cuántos edificios? Y yo sí le voy a pedir también al DAGRED, a Gestión y Control Territorial, que hagamos esa evaluación de nuestros edificios públicos y sobre todo estos que prestan servicios como la salud o temas como la educación. Es muy importante porque digamos que el sector salud, la educación, bomberos, hacen parte de esas edificaciones que son indispensables para atender a la comunidad del municipio de Medellín. Y nosotros debemos garantizar ese funcionamiento durante o después de la ocurrencia, Dios no lo permita, de un sismo. Porque, ojo, es que acá solo no estamos hablando del que mal construye. Acá en cualquier momento puede haber un movimiento telúrico y sufrir nosotros, Dios no lo permita, una calamidad en la ciudad siguiente. Siguiente, por favor. Finalizando, construcción de acciones conjuntas. Yo insisto, no podemos quedarnos solo
en mostrar el problema, en decir sí que pesar, qué les pasó, sino cómo trabajamos con los que hoy están perjudicados de cuenta de las edificaciones enfermas que vieron su sueño de vivienda propia ajustado y qué va a pasar con las nuevas construcciones. Entonces, ¿cuál será nuestra estrategia de aporte sostenible a las edificaciones ya existentes y que pueden ser o no de grandes urbanizadores? Esa es una tarea que yo le dejo pendiente a la administración municipal. Me gustaría tener la fórmula, pero yo sé que solo esta concejala, no todo el consejo de la ciudad, con la administración pública, con la alcaldía de Medellín, con sus diferentes dependencias, nos tenemos que sentar a articular estas mesas. Reitero, yo tengo varias comisiones accidentales del tema, asociados al tema de vivienda. Ojo, porque es que ahí acá viene el tema del arriendo temporal. Tenemos 3.000 familias que seguramente van a hacer más con la ejecución del metro, pero ojo, que las dos condiciones por las que hay un arriendo temporal, que una es el desplazamiento por obra pública, pero otras que haya una catástrofe, no se tenga que incrementar por esto. O sea, yo quiero que todos los días menos son las personas que están arriendo en el arriendo temporal, que llevan familias más de 8 años, con lo que se les da ese subsidio, perfectamente ya podrían tener su vivienda propia. Entonces, ¿cómo realmente vamos a presentar acciones que materialicen ese sueño de vivienda propia y que garanticen que sea una vivienda segura? Siguiente. Son dos cosas puntuales para recontextualizar la vivienda en Medellín, el enfoque sostenible que lo he insistido, viviendas que no están en la línea de sostenibilidad, no porque no lo quieran, sino porque en su mayoría son construcciones antiguas y hechas, digamos, con el esfuerzo de los ciudadanos, que ahí es muy importante la curaduría cero, como bien lo decía el concejal Zuluaga, la acción importante del doctor Carlos Mario, gran ejecutor, desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial, y tener una política integral, reducir los riesgos sísmicos, reducción de consumos energéticos, electrodomésticos eficientes con el acompañamiento de EPM. La empresa privada es vital, recursos o procesos de innovación que se puedan manejar desde la empresa privada, la eficiencia de las baterías sanitarias, las adecuaciones de iluminación y ventilación a través de los mejoramientos de vivienda. Este sería mi sueño, una política integral de vivienda en Medellín. Siguiente. Ojo, también para dejarlo a manera de conclusión, estamos actuando con la emergencia o planeando la emergencia. Y eso tiene que ser lo que la doctora Aletia tenga clara en su ruta de trabajo. Me dicen que es una mujer muy juiciosa, entonces hay que tener esas dos miradas. O actuamos con la emergencia o la estamos planeando. El escenario, digamos, que nos plantea este informe, yo lo tengo que decir abiertamente, es que no estamos preparados para un escenario de alto impacto. Siguiente. Con eso finalizo mi presentación, también para que el doctor Jaime haga sus conclusiones como ponente más adelante. Creo, y si ustedes vieron la presentación de los tres concejales, que se articula perfectamente, cada uno desde su experticia, su enfoque, el doctor Jaime trayéndonos a la mesa un debate muy importante, el doctor Carlos Zuluaga hablando sobre los papeles de las curadurías y cómo entramos nosotros y que no sean roles que riñan, cómo gestión y control territorial tiene que desempeñar una labor importantísima de cara al 2021, también a los temas de POT y a lo que viene sucediendo en la ciudad con tema de estafas inmobiliarias con edificios enfermos. Y esta concejala, que su enfoque es la vivienda, su sueño, su pasión es la vivienda, pero no la vivienda de cualquier manera, no la vivienda a cualquier precio. Yo le agradezco mucho al doctor Jaime por dejarme participar y al presidente por permitirme el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctora Lina. Terminamos la intervención de los concejales citantes.